Elon Musk llevaba años prometiéndonos un taxi robot sin volante. Y Amazon llegó, no dijo ni pío y se lo quedó primero. Sí, leíste bien. Quédate porque esto tiene ruedas de moto, puertas de metro y va a cambiar tu forma de moverte por la ciudad. Vamos con la noticia. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde le sacamos el jugo a la tecnología y la inteligencia artificial sin necesitar un doctorado para entenderlo. Hoy tenemos una noticia jugosa, de esas que hacen que en Silicon Valley se les caiga el café encima, así que ponte cómodo, que empezamos. Todos dábamos por hecho que Tesla iba a ser la primera empresa en tener un coche sin volante, sin pedales y sin conductor, cobrando viajes como un taxi de verdad. Su Cybercab es carismático, futurista, sale en todas las keynotes. Pero resulta que mientras Elon hacía presentaciones con humo y luces, otra empresa estaba trabajando calladita en el garaje de al lado. Esa empresa es Zoox, y adivina quién es su dueño. Amazon. Sí, la misma compañía que te trae el jabón para platos en 24 horas, ahora también te puede traer a ti mismo de un punto A a un punto B, sin nadie al volante. Y aquí viene lo bueno. Esto no es un anuncio, ni una promesa a futuro. Ya es legal. Ya es real, y en unas semanas puede que lo veas pasar frente a tu casa. Bueno, si vives en Estados Unidos. Te cuento cómo pasó. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, o sea, los que deciden qué puede y qué no puede rodar por ahí, le dieron a Zoox la primera licencia oficial para operar una flota de taxis sin volante ni conductor y, lo más importante, cobrar por ello. Tesla llevaba haciendo pruebas con el Cybercab desde hace tiempo, pero seguía sin ese papelito mágico que dice ya puedes cobrarle a la gente por subirse a tu robot con ruedas. Zoox se lo llevó primero. Plot twist total. Y no hablamos de 3 coches de prueba dando vueltas por un estacionamiento vacío. Zoox tiene permiso para desplegar 2.500 de estos vehículos al año durante 2 temporadas. Esos son potencialmente miles de robotaxis circulando en ciudades como San Francisco, Dallas o Phoenix en cuestión de semanas. Ah, y por si te preguntas cuándo vas a poder subirte a uno pagando con tu app de siempre, la respuesta te va a sorprender por lo cerca que está. Amazon ya confirmó que este mismo agosto empieza a cobrar los viajes y a meter el servicio en las plataformas principales. O sea, esto no es ciencia ficción para el 2030, es prácticamente pasado mañana en términos tecnológicos. Con esto, Zoox se convierte en la primera compañía en operar legalmente coches sin volante ni conductor en Estados Unidos. Y ojo, que Waymo, la de Google, ya tenía algo parecido, pero con un truco. Sus coches sí tenían volante, solo que giraba solo, como poseído. Lo de Zoox es distinto, es directamente quitar la idea de coche de la ecuación. Y hablando de quitar cosas, espérate a ver cómo luce este cacharro por dentro y por fuera, porque no se parece a nada que hayas visto rodando por la calle. Corto y directo, no, para nada. Llamarlo coche sin volante se queda corto. Es más bien un vagón de tranvía que decidió independizarse de las vías. No tiene cabina tradicional, no tiene asientos mirando hacia adelante como en cualquier auto, y sus puertas se abren como las del metro, deslizándose hacia un lado. Adentro caben 4 personas sentadas una frente a la otra, con enchufes para cargar el celular y pantallas que te van contando cómo va el viaje. Básicamente un Uber con actitud de tren. Por fuera tiene ruedas grandes y angostas, parecidas a las de una moto, ventanales enormes para que disfrutes el paisaje mientras la IA te lleva, y está forrado de sensores por todos lados, como un erizo tecnológico. Y aquí está el dato que probablemente nadie te está contando en otro canal. Al no tener que imitar la forma de un coche normal, Zoox se ahorró un montón de restricciones de diseño. No necesita espacio para un volante que nadie va a tocar, ni pedales, ni un tablero pensado para un humano al mando. Todo ese espacio ahorrado se traduce en más comodidad para los pasajeros y, en teoría, en un vehículo más eficiente energéticamente que el Cybercab de Tesla o los coches adaptados de Waymo. Dicho de otra forma, mientras Tesla y Waymo le pusieron IA a un coche normal, Amazon directamente rediseñó el concepto desde cero. Y en tecnología, cuando alguien se atreve a tirar el manual viejo a la basura, generalmente termina ganando la carrera. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te diga que Tesla es la única jugando en la liga de los autos sin volante, le cuentas esto y lo dejas pensando. Amazon, calladita, se llevó el título que todos daban por hecho que era de Elon. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios, que me encanta saber lo que opinan.
Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.